¿Se les hizo interesante? ¿Está interesante el video, no? ¿Qué dicen? Sí, maestro, está interesante ya que, bueno, Como primero, que buenas tardes yo a no te todos. escucho. De nuevo. Buenas tardes a todos. Sí, Sí, estuvo interesante porque fue casi como que una revolución o una independencia del banco por independizarse del gobierno y hacerse autónomo, ¿verdad? claro. Claro, sí, ese era un poco la idea. La idea del video, finalmente el hilo conductor era ese, ¿verdad? Como antes cómo era la banca central antes del porfiriato, cómo, cómo se ideó el Banco Central, ¿verdad? Qué avances hubo en el mundo, qué pasó en México, ¿verdad? Por toda la, digamos, la problemática que pasó para finalmente instaurarse, ¿verdad? Como un pilar, actualmente es un pilar de la economía, ¿no? Y cómo a partir del 94 logra la autonomía del gobierno federal y de cualquier entidad, ¿verdad? Sin embargo, está interesante el video porque a lo largo de todo ese tiempo, prácticamente estamos hablando de casi 100 años de historia de México, pues pasaron muchas cosas, ¿verdad? Pasaron muchos eventos económicos, algunos son favorables, otros no son favorables, ¿verdad? A lo mejor, como la mayoría de ustedes son muy jóvenes, pues algunos eventos tal vez los desconocían, ¿verdad? Tal vez es la primera vez que los escuchan. Yo en lo personal, pues como que a partir de que empecé a estudiar economía, que es más o menos en el 78, se me ha hecho muy consciente de toda la cuestión económica y pues mucho de lo que ahí se menciona, pues realmente lo sufrí en algunos casos y pues bueno, hay varios eventos que ahí se destacan, ¿no? Entonces, no sé, alguien que quisiera comentar algo de esos eventos, ¿qué le llamó la atención? Pues a mí me llamó mucho la atención lo de la Gran Depresión de 1929, que Ok, afectó a todo el mundo, pero posteriormente de eso, México empezó pues, a hacer como que dice un colchoncito, ¿verdad? En lo que son millones de dólares. Por ahí no me acuerdo claro, la cantidad, si eran eh, 20,000, 50,000 millones de dólares que el Banco de México empezó pues a ya tener como a favor, ¿verdad? Para poder tener un crédito sano y poder pues posteriormente tener una gran solvencia, ¿verdad? Y de ahí como claro. quiera se ve que los Estados Unidos se copió un poquito el modelo, aunque sean de primer mundo, ahí México le puso la muestra. Que está muy interesante ese punto porque ¿cuándo se fundó el Banco de México? ¿Recuerdan el año? Creo que en 1917, Ok, si no en recuerdo. 1925. en 1925, ¿verdad? Porque en 1917, en la Constitución de ese año, en el artículo, creo que dice ahí el artículo 28, se señala esa necesidad de tener un banco central. Pero como no había una ley, pues digamos, claro, por toda la problemática de la revolución, pues no se fundaba un banco central, no había quien hiciera las labores de un banco central. Entonces fue hasta 1925, precisamente un 1 de septiembre de 1925, cuando se logró fundar y sobre todo lo que decimos hoy en día, pues fondear, ¿verdad? Meterle lana al Banco Central para que empezara a realizar sus funciones, ¿verdad? Yo así de lo que me gustaría destacar es que durante el porfiriato nunca se pensó en un banco central. Más bien había bancos privados
que algunos hacían algunas funciones de un banco central. Por ahí se menciona el Banco Nacional de México. Fíjense, Banco Nacional de México, no Banco de México. El Banco Nacional de México es una institución privada, ¿verdad?, que se fundó en 1884. Hoy en día es lo que hoy conocemos como Citibanamex, que ya es un banco de Estados Unidos. El dueño es Citibank, pero le han dejado todavía eso de Citibanamex, o sea, la marca todavía tiene su importancia, ¿no? Entonces ese banco podía, digamos, acuñar monedas, ¿verdad? Y para pagarle impuestos al gobierno utilizaban a ese banco. Entonces, de alguna manera hacía funciones de banco central, ¿verdad? Sin embargo, pues no había como tal un banco central en ese momento, ¿verdad? Eh, de hecho, hay uno de los que habla ahí, se apellida Turrent. Él habla con mucha autoridad porque se ha dedicado a estudiar ahora sí que la historia de hecho está disponible, es un libro muy grande que la verdad yo no lo he leído, pero lo tengo en PDF, pero no lo he leído, donde él relata pues todavía más a detalle este tema de cómo se fundó el Banco de México, ¿verdad? Entonces, Eduardo Turren habla pues ahí con mucha autoridad. Él es el que nos empieza a mencionar que primero el primer banco central en el mundo fue el de Inglaterra. No sé si alguien recuerda en qué año fue la, la fundación de ese banco central. 1913, ¿no? Fíjate, Jonathan, 1913 fue el Banco Central de Estados Unidos, que por cierto se llama la Reserva Federal. Por sus siglas en inglés es la Fed, ¿verdad? FD, es el sistema de la Reserva Federal. O sea, no hay un banco, no hay como Banco de México, así un banco de Estados Unidos no hay. Como nombre no hay, pero sí es este tema de la Reserva Federal. Ese se fundó en 1913, pero el de Inglaterra fue antes. ¿Alguien recuerda En la 1897. fecha? Exactamente, exactamente. O sea, son economías pues mucho más avanzadas, que ya necesitaban pues tenían la necesidad de tener un banco central que sobre todo fuera el único que emitiera dinero para, para el funcionamiento de la economía. Tanto Estados Unidos como Inglaterra en ese momento pues son dos potencias mundiales, ¿no? ¿Sí? Y de alguna manera pues ya les surgía tener un banco central. Pero a raíz de que ellos empezaron, pues bueno, el resto de los países empezaron a tener sus bancos centrales y bueno, en el caso mexicano, con el Porfiriato no, y luego ya ven, se viene la revolución y en la Constitución del 17 se establece la necesidad de un banco central, pero es hasta 1925 que se funda el Banco Central. De hecho, ahí ese historiador menciona que hubo una discusión muy fuerte entre si iba a ser un banco que pudiera darle crédito al gobierno federal o no, o sea, que fuera autónomo, ¿verdad? De hecho, pues ganó la doctrina de que sí le debería de dar crédito al gobierno, ¿no? O sea, prestarle dinero y la verdad que más que prestarle, pues es casi, casi darle dinero, ¿no? Darle dinero al gobierno para que el gobierno, claro, hiciera obras de infraestructura, ¿no? En general, ¿verdad? Creciera la economía, pero pronto nos dimos cuenta que caímos en lo que se llama un círculo vicioso, ¿no? O sea, hagan de cuenta, el Banco Central emite el dinero, lo hace, sí, literal, no le cuesta nada hacerlo, le da ese crédito al gobierno federal, ¿verdad? El gobierno federal hace obras, la economía crece, pero también hay inflación, ¿sí? También hay inflación.
Entonces, si esta inflación era superior a la de Estados Unidos, o sea, hagan de cuenta que los bienes mexicanos crecen más que los de Estados Unidos, entonces tarde que temprano iba a venir una devaluación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se encarecen los productos mexicanos, no los puedes exportar, y al revés, se abaratan los productos norteamericanos y los importas, entonces te quedas sin dólares, ¿verdad? Se acaban los dólares y entonces es necesario las devaluaciones. No sé si ustedes checaron más o menos a partir de qué año mencionan, fíjate, mencionan que se devalúa el tipo de cambio. No sé si alguien lo captó, la fecha. En el 38, ¿no? Fue la primera devaluación. Exactamente, en 1938. La verdad es que habría que meterse a estudiar la historia del tipo de cambio, pero ahí en ese video, la primera devaluación que nos mencionan es de 1938, precisamente cuando se nacionalizó el petróleo. Acuérdense, Pemex nació en 1938 y ahí creo que pasó de 3.60 A 5 pesos. a 5 pesos, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Y todo por qué? Porque pues Lázaro Cárdenas era el presidente, hacía muchas obras, pero las hacía con dinero del Banco Central, ¿verdad? Del Banco de México. Entonces, el Banco de México era una dependencia, ¿verdad? Del gobierno federal. Entonces, el que estaba ahí, el director, le llamaban antes el director del Banco de México, él tenía, pues ahí lo ponía el presidente, ¿sí? Y entonces era su jefe. Entonces, si tu jefe te pide algo, pues se lo das, ¿no? Entonces, este gobierno de Lázaro Cárdenas, pues así fue, ¿verdad? Después siguió el gobierno de Miguel Alemán y también utilizó la misma, digamos, la misma política, ¿no? De invertir en el país, industrializar el país, pero con préstamos del gobierno federal. Y entonces por ahí del 46, 48 mencionan otra devaluación, no sé si recuerden, como de 5 a 8.50, algo así, ¿verdad? Eh, Sigue avanzando la economía y luego hay una devaluación en 1954, que esa ya la habíamos mencionado. Esa devaluación pues es muy famosa. ¿Alguien recuerda en en cuánto cambió el tipo de cambio? ¿En qué año, maestro? En 1954. Que fue cuando empezó el desarrollo estabilizador, por cierto. Bueno, ahí fue una devaluación muy, ¿cómo les diré? Pues muy importante, es que no es muy recordada, la de 1954. Fue el tipo de cambio que cambió como de 8.50 a 2, ¿verdad? Otra vez producto la mayoría de las veces es porque aquí hay más inflación que en Estados Unidos, pero de repente hay otros eventos que te hacen que se devalúe la moneda, ¿verdad? Entonces, en el 54, recuerdo que ahí en el video no viene, pero pues fue un Viernes Santo cuando se realizó la devaluación. Ahora sí que la hicieron para que nadie tratara de fugar sus dólares, ¿no? Sí, o sea, no dar información de más. Y entonces, pues pescó a todos los ricos, no sé, en Acapulco tal vez, estaban allá en sus vacaciones de Semana Santa, ¿verdad? Entonces fue en abril de 1954 esa devaluación y afortunadamente ahí empieza el desarrollo estabilizador, es cuando el gobierno ya no gasta más de lo necesario, es cuando ya no le pide al gobierno, perdón, al Banco Central préstamos, ¿verdad? Hay una disciplina fiscal. Entonces el tipo de cambio se mantiene fijo en 12.50, ¿verdad?
Y ya saben ustedes, en el desarrollo estabilizador se logra que la economía crezca mucho, que la inflación no sobrepase el 3,5%, o sea, muy baja, ¿verdad? Muy en línea con la de Estados Unidos, ¿verdad? Y el desempleo, pues no existía desempleo, ¿verdad? Y logran estabilizar la economía, por eso se llama así desarrollo estabilizador, ¿sí? En otros periodos, como Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán, el mismo Ruiz Cortines, ahí había desarrollo, pero no era estable. O sea, era muy inestable porque pues había inflación y por lo tanto devaluaciones, ¿verdad? Eh, Hago mención de esto porque pues el Banco de México siempre está involucrado en todas esas devaluaciones, Maestro, se está cortando mucho. ¿verdad? ¿Perdón? Se está cortando mucho, no sé, o no sé si sea mi ¿Se corta? Déjenme, Sí, pues, se corta mucho. a ver, déjame, no, voy a abrir un poquito aquí la puerta. Bueno, ya está abierta. A ver, ahorita, a ver si mejora con el cambio de posición que estoy haciendo. Ahí me dicen. Aquí ya tengo la laptop más enfocada al Wi-Fi, ahí al internet, ¿verdad? Ahí me dice. Muy bien, entonces, les comentaba que en 1925 se funda, pero la Gran Depresión, ¿sí? La Gran Depresión empezó en 1929. Entonces fue un gran reto para ese Banco de México de ese momento, pues enfrentar una crisis tan grande como esa, ¿verdad? De hecho, aunque en ese momento todavía no hay estimaciones del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Hay estimaciones que dicen que la caída del PIB en 1932 en México fue de alrededor del 12%. Se menciona como la caída más grande en el PIB que ha habido históricamente hablando. Ahorita vamos a ver cuánto cayó el año pasado, pero también el año pasado cayó muchísimo por la pandemia, pero se menciona la de 1932 como la caída más fuerte, ¿no? Entonces, a esos retos se enfrentaba el Banco de México. Otro de los retos que se mencionan por ahí es que recuerden que cuando estuvo la revolución, no había un banco central. Profe, Entonces, sigue ¿mande? mucho. No oigo. ¿Se traba? Mencionaba que se está cortando mucho. Ah, ¿todavía se está cortando? ¿Sí? Un poquito Para menos, pero sí. Sí, un poquito, maestro. un poquito menos. Sí. Bueno, Sí, vamos a ver ahorita a ver cómo sigue, si no de plano, ahorita me muevo todavía más al Wi-Fi. A mí, es que es mi Wi-Fi, yo lo más seguro. Ahorita me muevo más y ustedes díganme si pasa eso, ahorita me muevo más. Yo aquí, es que aquí a mí me avisa cuando dice algo así que está fallando el internet aquí, ¿verdad? Pero ahorita no me está poniendo nada, pero ustedes me dicen, ¿verdad? Entonces, me quedé en que durante la revolución, ese fue otro reto para el Banco de México. Durante la revolución, muchos militares, ¿verdad? Sacaron sus propios billetes, ¿verdad? No sé si a alguien les gusta este tema de coleccionar billetes o hayan escuchado de eso, donde son billetes que, por ejemplo, Pancho Villa emitió hagan de cuenta, fue a Chihuahua, ahí hay un banco, ahí hizo billetes, ¿verdad? Billetes que no tienen ningún respaldo más que el mismo Pancho Villa, ¿verdad? Ese dinero que hizo se lo llevaba a los ricos y a punta de pistola, pues los ricos le tenían que dar plata y oro a cambio de esos billetes.
Entonces esos billetes empiezan a circular, ¿verdad? Pero pues no tienen ningún respaldo. Mientras Villa fue fuerte, digamos, pues los billetes se usaban, ¿verdad? Pero cuando ya Villa, digamos, se retiró de la revolución, pues esos billetes, ¿quién los respalda? Nadie los quería, ¿no? Entonces el Banco de México se ve en ese problema de que la gente no cree en los billetes que emite el mismo Banco Central, ¿verdad? Porque más adelante vamos a ver que ese dinero, fíjense que aquí me está poniendo insuficiente calidad de la red, ¿así es? ¿Sí, no se oye bien? Sí, sí, está bien. ¿Sí está bien? Sí. Bueno, prosigamos. Entonces, entonces el Banco de México, cuando el Banco de México saca sus propios billetes, pues mucha gente no lo quería, ¿verdad? Es más común. O sea, ahorita este dinero, miren, vamos a verlo, es un dinero fiduciario. Significa que es dinero porque así lo decreta el gobierno que es dinero, nada más. No está respaldado por oro, por plata, por dólares, por nada, ¿sí? Simplemente es dinero porque así lo decreta el gobierno. Pero bueno, eso lo vamos a ver con más calma durante la clase de política monetaria, ¿no? Entonces, desafortunadamente, en 1970, me voy a regresar acá, después del desarrollo estabilizador. O sea, ¿por qué el desarrollo estabilizador? ¿Por qué no prosiguió o por qué no hubo un buen desempeño de la actividad económica en México? Bueno, porque el gobierno que siguió en 1970, Luis Echeverría Álvarez, él empezó a hacer lo que hacía Lázaro Cárdenas y Miguel Alemán, ¿verdad? A gastar mucho dinero y pedirle dinero tanto al Banco de México como préstamos que pedía a bancos internacionales, ¿verdad? Entonces, él logró que la economía creciera, sí, pero ya la inflación empezó a subir, a subir y a subir y a subir, ¿verdad? Entonces, eso se tuvo que evaluar el tipo de cambio en septiembre de 1976, ¿verdad? Sí, que la inflación aumentó un 20% o algo así, ¿no? Y nos menciona exactamente, o sea, después de tener inflaciones muy estables en 3.50, pues imagínense un 20%, pues es mucho, ¿no? Y fíjense, acuérdense que cuando la inflación es alta, ¿qué le pasa al poder adquisitivo de las monedas y de los billetes? ¿Qué les pasa? Aumenta. Baja el poder adquisitivo, ¿verdad? Se devalúa. Haz de cuenta que tus billetes ya no pueden comprar lo de antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque los precios van subiendo, 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 entonces tu billetito, pues yo recuerdo en aquellas épocas, fíjense, yo tenía 10 años en 1970, ¿verdad? Les voy a decir una anécdota rápido. Recuerdo que que tenía un tío que era carpintero y me regaló una alcancía de madera muy bonita, hecha muy bonita, por cierto. Y yo, cuando le pedí a mi papá y papá le echaba ahí unas monedas, y cuando tenían visitas, tíos y lo que sea, padrinos, pues ahí le echaban monedas, ¿verdad? Y billetes, eran billetes de 1 peso, ¿sí? Entonces yo recuerdo que esa alcancía se llenó bastante, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, lo voy a usar después, ¿verdad? Ese dinero. Pero ¿qué pasó? Pasó el tiempo y cuando yo ya abrí mi alcancía, ya no podía comprar nada con él. O sea, la abrí mucho después. Entonces ahí estaban los billetes de a peso, las monedas de 50 centavos, de 20 centavos, de 5 centavos, que en aquel entonces tú podías comprar con esas monedas, pues chicles, cosas de niños, ¿no? Pero cuando fue la inflación del 20% por año, 25 y luego 30 y se fue hasta 100%, no hombre, ya mis moneditas ya no sirvieron para nada. Recuerdo
que para jugar a ya sabrán cómo quedaban las manos, de sucias, ¿verdad? Pero de olorosas a cobre, imagínense. Y me quedé con los billetes, me acuerdo. Me quedé con los billetes de $1, por ahí andan, todavía los tengo, pero pues ya no pude comprar nada con ellos, ¿verdad? ¿Sí? En Maestro, cambio, adelante. a mi papá le pasó lo mismo después, o sea, no en ese tiempo, en esos años, fue tiempo Ajá. después, pero juntó bastantes monedas en una alcancía y fue lo mismo, o sea, ya después ya no las pudo cambiar para nada y ya se quedaron así como, pues, de reliquia. ¿Sí? Le llaman la numismática, es aquellos que les gusta coleccionar, Se está cortando, Maestro, se está cortando bastante. o timbres postales o lo que sea, ¿verdad? Lo que quieran coleccionar es el. Se desconectó el profe, ¿no? Sí, Ay, se me desconectó la Sí cámara y el audio. Sí me desconecté, pero aguántenme tantito, ¿sí? Para moverme, ¿sí? Aguántenme. Bueno, aquí a ver cómo se escucha. Pagué celulares porque dicen que luego también eso me roba señal. Vamos a ver si estamos bien. Ustedes me dicen, sin problema. Sí, entonces, muy seguramente a tu papá, Abigail, a lo mejor eran monedas de 100 pesos. ¿Por qué? Porque después se pesos. tuvieron que hacer, dígame, Luego se hicieron los nuevos pesos. mande. Se hicieron los nuevos pesos. Salieron los nuevos pesos, exactamente, también en 1993 se le quitó 3 ceros a los precios, a los salarios, al tipo de cambio. Ya el tipo de cambio andaba en 3,500. Imagínense qué tremenda devaluación. 3,500 y se fue a 3,50, ¿verdad? No, 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 no. O sea, es que la inflación te destruye totalmente, destruye a un país, ¿no? Entonces, pues bueno, y ahí México, cuando llega este señor López Portillo, fíjense que hizo una apuesta muy grande y pidió préstamos para invertirlo en el petróleo. Recuerden que el petróleo, cuando vimos lo de la OPEP, costaba más o menos $1 o $2 el barril de petróleo y se fue hasta más de $30 por barril. Entonces ahí México pide prestado, ¿sí?, a bancos internacionales, lo invierte para hacer, pues sí, ¿cómo se les llama? Para extraer petróleo, ¿no? Plantas, ¿cómo se les dice? Expropiación. Exactamente, exactamente. Entonces, tanto marítimas como terrestres. Entonces, México empezó a exportar petróleo a $30. Entonces, como decíamos en esa clase, pues te costaba $6 sacarlo y tú lo vendías a 30, pues era un negociazo. Entonces, se pensó en aquel entonces, ¿verdad? En aquellos años, yo tenía alrededor de 20 años, ¿verdad? Ya iba a la mitad de mi carrera y se pensaba que México iba a ser una potencia mundial, porque el petróleo nos estaba dando todo eso, ¿verdad? El precio del petróleo empieza a caer, ¿sí?
y primero empezó a caer poco y en 1986 ya valía $7, ¿no? Y nosotros pues nos quedamos con toda la deuda, ¿no? O sea, entonces ahí otra vez hubo mucha devaluación, hubo mucha inflación, ese presidente López Portillo tuvo que, o no tuvo, él decidió lo que se llama nacionalizar la banca, o sea, quitarle el permiso a los dueños de los bancos, se los quita y entonces ellos los administraban, ¿verdad? Y entonces los bancos eran pues empresas paraestatales, ¿verdad? Donde el presidente designaba a los directores generales y él a su vez a toda su gente, ¿no? Entonces hicieron del gobierno, ¿verdad? Eh, y pues bueno, hasta Miguel de la Madrid, fíjense que con Miguel de la Madrid este video pues yo lo he visto muchas veces, ¿verdad? Esta última vez que lo vi, escuché una frase que no la había escuchado, ¿sí? O no la había, sí, no me había llamado la atención. Y dice, ¿sí? Que Miguel de la Madrid Hurtado empezó a quitar el dirigismo estatal. No sé si se acuerdan de los videos que vimos de Batalla por la Economía Mundial. Ese dirigismo estatal lo escuchamos en muchas partes, ¿no? No sé si alguien lo recuerde. No. Por ejemplo, en la India, sobre todo en la India, en Inglaterra, ¿no? Ese dirigismo estatal es que el gobierno se queda con las empresas más grandes, los puestos de mando, ¿verdad? De energía, de electricidad, etcétera, ¿verdad? O sea, donde el gobierno lleva el control de la industrialización, ¿verdad? Claro, también hay empresas privadas, ¿verdad? Entonces aquí con Miguel de la Madrid empieza a acabarse o quitarse, empieza a cambiar el pensamiento económico, o sea, con él inicia el cambio de Keynes a Hayek, hagan de cuenta, ¿no? ¿Qué hizo este señor Miguel de la Madrid? Bajó el presupuesto público y empezó a vender paraestatales, ¿verdad? Y el siguiente presidente, que fue Carlos Salinas de Gortari, profundizó más ese cambio, ¿verdad? Y en 1994 pues ya estaba el Tratado de Libre Comercio y ya se inició la autonomía del Banco de México en 1994, ¿verdad? ¿Qué significa esto de la autonomía? Por ahí el primer gobernador del Banco de México, ahí sale, eh, él dice que lo más importante de esa autonomía es que el Banco Central no está obligado a darle crédito a ninguna entidad, ni al gobierno federal, ni a un gobierno estatal, ni a una empresa, ni a nadie. Y su único objetivo, dice, él lo dice ahí, es mantener el poder adquisitivo de la moneda. ¿Qué significa mantener el poder adquisitivo de la moneda? ¿Qué creen que significa? O sea, que la moneda, Que los tenga billetes valor. siempre valgan lo mismo. ¿Qué significa? Tenga valor. No te escucho, José Ángel. Que tenga valor la moneda para poder Claro, comprar. pero ¿cómo se le hace para que esa moneda siempre tenga el mismo valor? ¿Qué tiene que suceder? Que no se devalúe el I. Tiene que tener una Bueno, reserva. más bien que no haya inflación. Si no hay inflación, entonces, por ejemplo, si tienes ahorita un billete de 20 pesos, pues siempre vas a comprar lo mismo, si no hay inflación, que eso es muy difícil, ¿verdad? Entonces, el Banco de México lo que quiere es mantener el poder adquisitivo de los billetes y las monedas, ¿verdad? Y eso significa, o es lo mismo, o es una moneda con dos caras, ¿verdad? Es que haya una inflación baja. Es su único objetivo. Maestro, ¿Sí? Adelante. como yo he visto que últimamente han subido los precios de muchas cosas últimamente. ¿Eso quiere decir Sí, que la inflación subió? exacto, exacto. Sí, desafortunadamente hay algunos precios que nos llaman
mucho la atención como la que empieza a subir o entonces eso es Profe, muy visible. Adelante. Sí, es Rafael. lo mismo que se le llama la demanda, ¿no? ¿La demanda? Sí, ¿Por qué? por lo que comenta que se repite mucho, que es muy, como dijo la compañera ahorita, se me fue, no lo escuché bien. De que aumentaron los precios, o sea, de que aumentó la inflación. Ah, sí. Maestro, pero hay un balance, ¿o qué? Porque hay unos productos que suben y otros que bajan. Sí, hay que ver todo eso. O sea, vamos a ver más adelantito que la inflación mide cuánto suben los precios, pero son varios precios, ¿verdad? Por De ejemplo, hecho, bueno, son, yo, 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 yo- yo me he dado cuenta, perdón por interrumpirte, dale. porque yo voy mucho al Seven, entonces sí, todos los días prácticamente, entonces, y vi que había un aumento así cañón, por decir, en la Coca-Cola, una Coca-Cola de 500 creo que era, aumentó, no recuerdo de qué cantidad era la Coca-Cola, pero lo que valía 10 pesos ya te salen 15.50, cosas ok. así. Sí, 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 muchísimo. sí, sí, o sea, hay La Pepsi también le productos que pasó lo han subido mismo. más que otros. Adelante. A la Pepsi le pasó lo mismo, igual aumentó entre 2 y 4 pesos. Sí, sí, Maestro, entonces, sí, por ejemplo, pero hay un balance, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, yo voy al mandado cada semana y, por ejemplo, ayer fui, que no teníamos clase, y, por ejemplo, las galletas subieron, toda la pasillo de galletas, las galletas estaban arriba, pero el pasillo donde están cosas de limpieza, por ejemplo, no sé, el jabón en polvo bajaron 4 o 5 pesos, limpiadores, o sea, hay un balance, y en unas tiendas es al revés, por ejemplo, la galleta está más abajo y porque yo voy a la mitad mandado en una y en otra, ¿va? Y en la otra, los productos que le comento de limpieza subieron un poquito, o sea, no sé qué tenga que ver ahí, qué balance, cómo lo vean o cómo lo hagan ellos, ¿verdad? Como eso claro. dicen de la competencia, pero a veces creo que lo hacen para que a mí me compras una cosa y a otro le compras otra y no perdemos lo que son las tiendas no, las tiendas de conveniencia no, perdón, los supermercados. Los Y por ejemplo, supermercados. ahorita lo que dice la compañera, el compañero, en el Oxxo la coca de 600 está a diario de 16 pesos. Y por ejemplo en Seven 15. Y luego, y así viceversa, ¿verdad? La Pepsi Sí, está en 11 pesos, la de 400 y en otro está 9. Y así, ¿verdad? Y es igual. claro. Pasa un día uno y Igual, otro. Exacto. igual es la demanda también, ¿no, profe? Porque como lo que dice el compañero José Ángel, es que, por ejemplo, en el Seven de por su casa venden más Pepsi y por el mío venden más Coca. Entonces ahí se va moviendo, ¿no? La estadística que hagan los de cada proveedor. Sí, sí, la verdad es que no son uniformes los precios, bien lo estás diciendo tú, Rafael y José Ángel. Son estrategias de precios de las mismas cadenas, ¿verdad? Pero el Banco de México, pues lo que hace es ver los precios donde consume el mexicano, ¿verdad? Y no solamente ve supermercados, tiendas de conveniencia, sino también pues se va hasta los mercaditos y se va hasta las tiendas de la esquina, ¿no? Entonces ahí saca grandes promedios, pero sí la inflación sí se está aumentando, ¿verdad? Sí, eso sí se ve. Ahora, sin embargo, hay otros productos como la ropa que se han abaratado, fíjense. A raíz de la pandemia yo me he fijado que la ropa, como no compras, pues te ponen muchas ofertas, ¿verdad? Te ponen muchas ofertas, entonces eso pues también lo pesca el Banco de México, ¿verdad? Y pues bueno, vamos, como bien están diciendo, hay unos productos que suben, otros que bajan y entonces pues ahí ya depende de qué consumamos nosotros. Y entonces para unos va a ser la inflación más alta y para otros la inflación más baja, ¿verdad? Sí, Sí, maestro, yo me di cuenta que en las tiendas, por decir, una de zapatos que se llama Eres, de mujer, sí, las botas de temporada de invierno las tenían en oferta en 150 cuando normalmente te las dejaban en, no sé, 250, 300 pesos. Y ya ahorita, claro. por el cambio de temporada,
te las dejan en 150 y que como por lo de la pandemia pues no se vendió, entonces te lo están dejando más barato. Igual pasa también por la zona, por decir bodeguita o bodega horrera es de la misma compañía que Walmart. Walmart tiene los precios bien altos y aunque sea lo mismo en bodeguita y en Walmart, Walmart te lo deja más caro que bodega. Así es, así es. Sí, sí, o sea, son estrategias que tienen ellos de ventas, ¿verdad? Entonces, pues sí, todo eso lo tiene que contemplar el Banco de México. De hecho, no les quiero echar mentiras, pero cuando veamos la inflación, ellos levantan, no sé, como 300,000 cotizaciones de precios, o sea, de muchas marcas, de muchos tamaños, pues precisamente con esta idea y de lugares, ¿verdad? A lo largo de todo el país lo vamos a ver, pero sí se siente una mayor inflación, definitivamente, y lo está reflejando el índice. Muy bien, ¿A través de quién lo hace, maestro? ¿Perdón? ¿Esas encuestas a través de quién las hacen? Bueno, realmente yo dije el Banco de México, pero no, es el INEGI el que hoy en día calcula la inflación. Lo vamos a ver en su momento, más o menos del 2011 para acá ya es el INEGI. Pero toda la metodología era del Banco de México, porque él antes lo hacía. Muy bien, entonces fíjense, si queremos mantener el poder adquisitivo de la moneda, necesitamos que la inflación sea muy baja, ¿verdad? Y yo no tengo, bueno, más o menos, no recuerdo a partir de qué año he ido yo a Estados Unidos, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Una vez fui a dar una conferencia en Nuevo Laredo, fue la primera vez que crucé, póngale en que en 1990, ¿verdad? O sea, hace 30 años que fui a Estados Unidos por primera vez, ¿verdad? Y de esa fecha hasta ahorita, allá se utilizan los mismos billetes, ¿sí? Tienen billetes a partir de $1, $5, $10, ¿sí? Creo que de ahí se brinca a $50 y $100. Es más, a veces el de $100 te hacen el feo. Y se han mantenido, ¿sí? Claro, su poder adquisitivo ha bajado un poquito, pero todavía compras cosas con esos billetes, ¿verdad? Entonces, en la medida en que el Banco de México logre contener la inflación, en esa medida, pues los billetes se van a seguir manteniendo. Salió una nota ahí en Venezuela, no sé si lo vieron, que acaban de emitir un billete de 1,000,000 de bolívares. Imagínense, 1,000,000 de bolívares, como si dijéramos 1,000,000 de pesos, pero en dólares es 50 centavos de dólar. No sé si me explico, o sea, ya está la hiperinflación a todo lo que da, entonces se ven forzados los bancos centrales, pues sí, a ponerle cada vez más ceros y más ceros y más ceros a las monedas, y luego se los quitan, ¿no? Y así están, ¿no? Es una loquera eso de la hiperinflación. Ojalá, toco madera, que no estemos en esos casos. Muy bien, entonces fíjense, a partir de ahí, pues la inflación en el banco, lo vamos a ver, se ha controlado mucho la inflación, ¿verdad? Pero pues no ha estado exento de crisis, ¿verdad? Ya me voy a brincar por ahí la crisis del 95, que estuvo tremenda esa crisis también, pero me voy hasta la última, la del 2008. También el Banco de México tuvo que, pues sí, tranquilizar al país, ¿verdad? Y afortunadamente, pues sí se elevó un poquito la inflación y luego bajó después de esa crisis, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es más o menos lo del video, ¿verdad? Está muy interesante y pues bueno, en la medida en que vayamos avanzando en los temas, se van a dar cuenta ustedes de que muchas cosas que a lo mejor no entienden cuando veamos los principales variables macroeconómicas, ahí se van a ir acordando. Precisamente, aquí ya, no sé si alguien tenga un último comentario del video, algo que quieran comentar. ¿Todo bien? Adelante. Yo nunca lo había visto el video, ¿verdad? La primera vez, ahora que nos lo encargó. Pero algo que me llamó mucho la atención es que precisamente en esa época de López Portillo,
que el dólar llegó a valer hasta 70 pesos el dólar. O sea, Sí. bastante. Por ejemplo, Sí. ahorita que hice eso de 100 dólares, yo nunca he ido a Estados Unidos, nunca he sacado visa ni nada. Pero pues aquí Ajá. también hasta el de 1,000 pesos le hacen feo, uno va con los billetes de 1,000 y no, es Sí. que los checan 3, 4 veces. Otra cosa, lo que dijo de Venezuela. Por ejemplo, en Colombia te cuesta 2,000 pesos una botella de Postobón, que es un refresco de sabor, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, sí, o sea, en algunos casos pues no hacen ese cambio todavía de quitarle ceros a la moneda, ¿verdad? Pero pues nosotros ya pasamos por una, ¿no? Muy bien, entonces, buenos apuntes, José. Entonces me voy a pasar ahora, fíjense, vamos a ver esta presentación, ¿sí? Y pues yo le llamé a este archivo, es la clase 4, lo vamos a usar realmente en esta y en otra, ¿verdad? En otra. Muy bien. Entonces les recuerdo que la macroeconomía tiene 4 objetivos macroeconómicos, ¿verdad? Eso lo establecimos en la clase pasada. El primero es lograr un crecimiento económico alto, pero en ese momento dijimos que lo vamos a medir con el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Bueno, entonces este va a ser el momento en el cual vamos a aprender cómo se calcula este Producto Interno Bruto, cómo se interpreta y qué utilidad tiene para la economía, ¿no? Entonces, fíjense, el Producto Interno Bruto dice es el valor monetario, ¿sí? Entonces va a resultar que el valor, cuando decimos un valor, pues es precio por cantidad, ¿verdad? Entonces el valor monetario significa que el Producto Interno pues se va a medir, en este caso en México, en pesos, ¿sí? O sea, va a ser la unidad de cuenta van a ser pesos, ¿verdad? En Estados Unidos pues va a ser en dólares, en Japón va a ser en yens, etcétera, ¿no? Fíjense, es el valor monetario de todos los bienes y servicios, ojo, bienes y servicios finales, ¿verdad? Cuando decimos bienes finales, significa que son los bienes que ya compra el consumidor, ¿verdad? Por ejemplo, si el consumidor compra un auto nuevo, ¿verdad? Ese es el bien final. Aunque nosotros sabemos que ese bien final tiene muchos componentes intermedios, vamos a llamarle así, ¿sí? Tiene muchos insumos, dirían otros, ¿verdad? Está compuesto pues, de un motor, ¿no? De llantas, de chasis, de puertas, vidrios, o de computadoras, ¿no? Todo eso son bienes intermedios, ¿verdad? Pero el Producto Interno Bruto nada más va a tomar en cuenta el bien final, ¿sí? O sea, ya el que compre el consumidor, ¿verdad? O por ejemplo, ya saben, ¿no? Siempre saco mi ejemplo de los cigarrillos, ¿no? Esa cajetilla de cigarros que compran es el bien final, aunque sabemos que la empresa utiliza tabaco, filtros, papel, ¿verdad? Utiliza mieles y utiliza algunas otras sustancias, ¿verdad? Bueno, esos son bienes intermedios. Esos no van en el Producto Interno Bruto, van los bienes finales, que en este caso, pues son los cigarrillos, ¿no? Muy bien. Entonces es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales, dice, producidos en una economía. Y cuando decimos producidos en una economía, nos estamos refiriendo, por ejemplo, producidos en un país, por ejemplo, México, ¿verdad? Ustedes geográficamente saben, está el mapa de México, ¿verdad? Entonces, todos los bienes y servicios finales que se produzcan en el territorio mexicano van a formar parte del Producto Interno Bruto, ¿sí? Y vamos a ver que eso no importa si, si el capital de esa empresa sea mexicano, sea extranjero o sea un híbrido, ¿verdad? Otro ejemplo que tenemos muy a la mano aquí en Nuevo León, pues está la Kia, ¿verdad? La Kia es una automotriz, ahí se ensamblan pues los automóviles de Kia, ¿no? ¿Verdad? Y automóviles, ¿verdad? Se venden aquí y los compramos, son bienes finales, ¿no?
pero también se exportan y también se compran en el exterior, ¿sí? Aunque todos esos autos, el capital es coreano, ¿verdad? Haciendo énfasis que es, bueno, es Corea del Sur, ¿verdad? La que es el país de origen de esa compañía. Bueno, esos autos forman parte del Producto Interno Bruto de México, ¿sí? Aunque sea capital extranjero, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Y por último, dice, en una economía en un momento determinado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que el Producto Interno Bruto se calcula cada trimestre y por lo tanto, pues, cada año, ¿no? O sea, o cada trimestre eh, se va calculando, por ejemplo, ahorita estamos en enero, lo que se está produciendo en enero, febrero y marzo. Bueno, a finales de abril nos van a decir cuánto creció el Producto Interno Bruto en el primer trimestre en la economía mexicana. Y también la de Estados Unidos y la de Alemania y la de China, etcétera, etcétera. O sea, todos, ¿sí? Todos publican trimestralmente su Producto Interno Bruto, ¿no? Fíjense que es bien interesante este concepto, porque el Producto Interno Bruto, les digo, es un concepto territorial, ¿verdad? Entonces también podemos, ¿verdad? Ver estadísticas del Producto Interno Bruto por estado, ¿sí? Por ejemplo, la Ciudad de México, ¿sí? Nuevo León, Jalisco, Yucatán, el estado que ustedes quieran, ¿sí? Hay estadísticas en el INEGI que nos dan a conocer cuál es el desempeño del PIB por estado, porque es geográfico, vuelvo yo a lo mismo, o sea, es un concepto geográfico, ¿verdad? En las estadísticas de Estados Unidos, incluso allá lo puedes ver a nivel país, pero también lo puedes ver por estado, ¿verdad? California, Texas, Nueva York, ¿no? Nuevo México. Incluso tienen ellos otra estadística por metrópoli, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en California, en la ciudad de Los Ángeles, hay varios condados y hacen ahí una gran metrópoli, así como Monterrey, ¿verdad? Está Monterrey, pero ya está pegado San Nicolás, está pegado Guadalupe, Escobedo, etcétera, etcétera. Aquí es una metrópoli. Bueno, en Estados Unidos también calculan el Producto Interno Bruto por metrópoli, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos, lo repito, es un concepto territorial. Muy bien. Después vamos a ver qué tenemos que hacer para saber cuál es el producto o cuáles son esos bienes y servicios finales, pero nada más por mexicanos. Eso lo vamos a ver más adelante. No en esta clase, sino en la próxima. Muy bien. El PIB se puede medir por 3 enfoques, ¿verdad? El primero, que se llama de bienes o productos, que significa que ahí vamos a multiplicar el precio por la cantidad. Ese es el primer enfoque. El segundo es el enfoque de ingresos, que es la suma de los sueldos, alquileres, dividendos y beneficios. Si se fijan, si tú quieres hacer un auto, tienes que contratar gente, le pagas un sueldo. Tienes que pagar la renta de una nave, es el alquiler. Oye, esa empresa obtiene dividendos y beneficios, bueno, o sea, es la contraparte, ¿no? Y por el enfoque del valor agregado. Aquí en clase nomás nos vamos a concentrar en el enfoque de bienes o productos, precio por cantidad, ¿sí? Entonces vamos a multiplicar el precio por la cantidad de ese bien final. Entonces esto, hagan de cuenta que meten un problema a los economistas, porque va a tener que generar 2 productos internos brutos. Uno se va a llamar el PIB nominal, ¿sí? Que es cuando los productos se valoran a los precios corrientes, y el otro es el PIB real, es cuando los productos se valoran a unos precios constantes. Bueno, precisamente para ilustrar cómo se calcula
el PIB y cuál es la diferencia entre el PIB nominal y el real, se me ha ocurrido el siguiente ejercicio, ¿verdad? Primero lo voy a hacer los mente, pero ahorita me voy a ir a un Excel y que también se los voy a mandar, por cierto, para que vean calcula esto, ¿no? Entonces, imaginémonos por un momento que hay una economía que solamente produce dos bienes, el bien X y el bien Y. Son dos bienes finales, nada más, ¿verdad? La cantidad de X por año producidas aquí es 80, 82, 78, 79. Vean que aquí hay una caída, ¿verdad? Y lo se recupera. Y el bien Y tiene 45, 47, también 42 cae y lo 44. Esas son las cantidades, ¿sí? De estos dos bienes finales. Y luego vienen los precios de esos, el precio de X y el precio de Y. Y aquí 10, 11, 13 y 14 pesos, 20, 21, 23 y 24. Obviamente que este ejercicio pues, es inventado por mí, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Hasta ahí? Bueno. Ahora bien, el PIB nominal lo vamos a calcular a precios que hay en cada año. O sea, vamos a usar 10, 11, 13 y 14. Entonces calcule el PIB nominal, ¿verdad? Y no es otra cosa que multiplicar 80 por 10. Aquí me lo voy a saber bien fácil. 80 por 10 son 800. ¿Están de acuerdo? Bueno, ahí voy, llevo 800. Y 45 por 20, ¿verdad? Son 900. Entonces 800 más 900 me dan 1700. ¿De acuerdo? Ya los demás están más difíciles, pero ahorita se los voy a enseñar en Excel, ¿verdad? Que si yo multiplico la cantidad por su precio de X y se lo sumo al de Y, me da 1889, 1980 y 2162. Vean que el PIB nominal siempre está creciendo aquí, siempre crece, ¿verdad? Muy bien. Y luego el PIB real, este va a ser a precios constantes, ¿sí? En la anterior filmina dijimos que el PIB real es cuando los productos se valoran a unos precios constantes. Entonces ahí vamos a dejar fijo el precio de los precios del 2007. 10 pesos y 20 pesos. Siempre van a estar fijos, ¿no? Entonces, cuando hago ahorita lo voy a hacer, ya aquí ya no me voy a detener tanto porque me voy a pasar el Excel, pero cuando ustedes hagan la operación, van a ver que el PIB real se va a 1700, 1760, luego baja a 1620 y luego sube a 1670. Bueno, para ver este cálculo, me voy a ir a un Excel donde ya tengo esos datos preparados y ustedes van a ver cómo voy a ir calculando cada uno de los PIB de esos años, ¿no? Entonces me paso a ese Excel. Ahí voy. Más que me responda. Ahí está. Ahí voy. Aquí lo tengo. ¿Ok? ¿Sí ven ahí el Excel? Sí, maestro. Sí, profe. Correcto. Sí, sí se ve. Entonces, el PIB nominal lo tengo en blanco porque lo voy a volver a hacer. Y también el PIB real y lo que le llamamos el crecimiento del PIB real. Ahorita lo vamos a hacer. Entonces, el PIB nominal, acuérdense que el PIB, ¿sí? Es el valor monetario de los bienes finales producidos en una economía. En esta economía ficticia solamente se producen dos bienes finales, X e Y, ¿verdad? Muy bien, entonces, para sacar el 2007, ¿sí? Voy a multiplicar 80 unidades de X por su precio de ese año, que en este caso fueron 10 pesos, más, ¿sí? 45 de Y por su precio. Ahí ya estoy usando el valor, es el valor monetario. En este caso son 1,700 pesos, así, tal cual, ¿verdad? ¿Cómo haría el 2008? ¿Alguien me dice? Sí, sería la Los cantidad, 82. ¿Mande? la cantidad 82
multiplicado por 11 pesos, Muy bien. más 47 por 21. Más 47 por 21. Correcto, José Ángel. Así es. Nada más, el PIB nominal, ¿sí? Se dice que es a precios corrientes, a precios de cada año, ¿verdad? Y el siguiente, pues ya lo voy a copiar para no tardarnos más, ¿verdad? Simplemente como Excel me permite, aquí van a ver ustedes que estoy multiplicando 78 por 13 más 42 por 23 y así, ¿verdad? Fíjense que el PIB nominal siempre está creciendo. 1700, 1889, 1980 y 2162. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué siempre está creciendo? Los precios van para arriba. Porque los precios van para arriba. ¿Y qué le pasa a las cantidades? Hay un valor hacia abajo. Nada más en el 2009 baja, ¿verdad? Pero el precio sube mucho. O sea, yo le hice adrede, vaya. Esto es adrede de mi parte, ¿no? Para que vieran que el PIB nominal, pues no me sirve para medir cuánto está creciendo una economía. ¿Sí? Es lo que Me va a vemos servir la para otra demanda, cosa. ¿verdad, maestro? ¿Perdón? Es lo que vemos de la demanda, de subir el precio, bajar la demanda, pero Exacto. pues al subir el precio compras menos, pero el precio te da una ganancia mayor. Así es. O sea, aquí el precio sube mucho y compensa la caída que tiene aquí las cantidades. Entonces, hace ver, oye, la economía aquí creció, no, pues no creció la economía. Realmente es que hubo más inflación, ¿verdad? Por esa razón, los economistas se ven en la necesidad de, de tener el concepto del PIB real. Y ahí entonces vamos a elegir precios constantes. En este caso, vamos a elegir que el 2007, ahí es a precios constantes de ese año. O sea, 10 y 20 nunca lo vamos a mover, ¿verdad? Y entonces, para hacer el cálculo, pues otra vez multiplico 80 unidades por 10 pesos más 45 unidades por 20, ¿sí? Por definición me va a dar 1700. Si se fijan, aquí el PIB nominal y el PIB real son iguales. Es en el único año en que van a ser iguales, cuando agarramos esos precios del 2007. Si elegimos del 2008, pues sería en el 2008, pero aquí es 2007. Muy bien. A partir del siguiente vienen los cambios. ¿Qué haría en el 2008? ¿Cómo obtengo el PIB real del 2008? Alguien que me diga. ¿Qué tengo que multiplicar? Serían los 82 por los 11 más No, 47 por 21. no. O sea, porque es a precios constantes del 2007. Entonces siempre vamos a usar los precios del 2007, aunque sean las cantidades del 2008. ¿De acuerdo? Ese va a ser el gran cambio. Ok. Entonces, ¿cómo sería? ¿82 por cuánto? Por 10. Por Por 10. 10. Porque los precios se van a quedar constantes, más 47 unidades por 20. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que aquí, ¿qué le pasó al PIB real? Sí sube, porque subieron las cantidades. ¿Sí? Los precios son los mismos. Entonces, si produces más bienes, pues también el PIB real va a subir. ¿Sí? Si las cantidades bajan, ahorita lo vamos a ver, pues el PIB real va a bajar. O sea, entonces, por eso el PIB real es el que vamos a usar para medir el crecimiento económico de los países, no el PIB nominal, ¿de acuerdo? ¿Cómo haría el 2009? ¿Qué multiplico? La cantidad de X que son 78 por 78. 10. 78 por 10, ¿correcto? Más 40, perdón. 42 por 20. Por 20.
Así es, porque son fijos, ¿verdad? Y vean aquí que el PIB real cayó, ¿verdad? O sea, acuérdense que cuando el PIB real cae es porque se producen menos bienes, ¿verdad? Y bueno, aquí ya nomás le voy a dar un copy. Voy a copiar este para abajo, ¿sí? Y como las unidades crecen, de 78 subió a 79 y de 42 a 44, bueno, el PIB real sube, ¿verdad? Entonces, digamos que para medir el crecimiento económico de un país, vamos a utilizar el PIB real, ¿verdad? El PIB real es el que nos interesa. De hecho, les voy a decir que si ustedes a mí me preguntan, oiga, maestro, ¿cuánto es el PIB real de México así en pesos? No me lo sé. No, es una cifra enorme. Yo sé el ritmo de crecimiento de ese PIB real. Ese sí lo sé. De hecho, ahorita se los voy a mostrar en una gráfica. Pero lo que no sé es cuánto vale. No me interesa saber. Me interesa saber a qué ritmo crece este PIB real. ¿De acuerdo? Entonces, para ver a qué ritmo crece, vamos a utilizar esta formulita, ¿sí? Del PIB de un año, por eso le puse PIB en T, entre el PIB del año anterior, es T menos 1, ¿verdad? A lo que resulte ahí le voy a restar 1 y a lo que resulte de todo eso lo multiplico, ¿verdad? Entonces hagan de cuenta que aquí hago la formulita, ¿verdad? 1760 lo voy a dividir entre ¿qué? Entre 1700, ¿verdad? Que es el año anterior. Le voy a restar 1 y a lo que resulte lo voy a multiplicar por 100. O sea, ahí me dice que la economía está creciendo a un ritmo de 3.5%. ¿Sí? O sea que el 2008 con respecto al 2007, la economía creció 3.5%. ¿Qué le va a pasar al crecimiento económico en el 2009? ¿Cómo va a ser ese crecimiento económico? Maestro, ¿no se puede ver un poquito más para ver la fórmula del crecimiento económico? ¿Que me mueva? Ah, gracias. Sí. Está bien. Ah, no se veía el por 100, ¿verdad? De todos modos, este Excel se los voy a mandar, pero sí, está bien. Oigan, ¿qué les va a pasar el crecimiento económico del 2009? Hay que sacar los datos primero. ¿Dónde? Hay que hacer la fórmula primero para sacar el dato. Ok, a ver, entonces dímela. ¿Qué divido? El... 1620 LIC entre 1760 ¿Correcto? menos 1 Menos 1. por menos 1%. Correctísimo. Así es. Eso es para ver el crecimiento que hay. Es negativo, ¿sí? Eso era lo que yo quería que me dijera, negativo, ¿verdad? Porque aquí bajó la actividad económica. Aquí es negativo el PIB. Y bueno, ya la última, pues nomás le voy a dar un copy porque el Excel pues, me da chance. Y la economía crece aquí, pues dice que un 10.7. Me hace mucho, pero a ver, no me equivoqué. No, ¿verdad? Como que de repente como que se me hizo mucho. Este tiene un error, porque no me cuadran los datos. Ah, ¿saben qué? Es que no fijé los precios. Le di un copy para abajo, entonces aquí estoy poniendo los precios del 2008. Bueno, perdón. Aquí este PIB va a ser igual, otra vez, más las unidades del 2010 por los 10 pesos, que son precios constantes, más 44 por 20.
Así. Como decimos, ahora sí, baila mija con el Señor, ¿verdad? Es que yo ese número ya me lo sé de memoria, perdón. El PIB crece de 1620 a 1670, eso representa un 3.1% más, ¿verdad? Pero, pues obviamente que la economía no está a nivel ni de 2008 y tampoco 2007, está abajo de esa, ¿no? Entonces aquí es una caída brutal de la economía, ¿verdad? Ahorita vamos a ver en datos reales cómo se ven. Muy bien, entonces recuerden por último que yo les dije que el PIB real, y bueno, el nominal también, se calcula trimestralmente y por lo tanto también puedes tener los datos anuales. Muy bien, entonces hay un nuevo concepto. La recesión, ¿sí? No sé si alguna vez han escuchado ese concepto. Yo creo que en Batalla por la Economía Mundial a veces le dicen estancamiento, pero a veces le dicen recesión. Bueno, fíjense, una recesión es cuando el PIB real trimestral disminuye 2 trimestres consecutivos. Ahí se dice que una economía está en recesión. ¿Sí? Una depresión, que ustedes en el examen lo acaban de presentar, la depresión, la Gran Depresión en Estados Unidos, ¿sí? Es cuando el PIB real anual disminuye varios años consecutivos. Que eso sucedió en Estados Unidos en los años 30, ¿recuerdan? Entonces, ¿qué les quiero decir? Que una recesión, digamos que es una crisis leve, ¿no? Pero una depresión es una crisis que dura muchos años y que marca a muchas generaciones, ¿no? Y que destruye mucho de la riqueza de la población. Si lo ponemos en términos médicos, una recesión es como si fuera una gripa, ¿no? Una gripa que te dura 3, 4, 5 días y luego ya se te quita. Pero una depresión sería como una pulmonía, donde sufres mucho, tienes que ir a un hospital y en algunas ocasiones quedan secuelas. Entonces, esa es la gran, o sea, viéndolo, si lo viéramos por el lado de la salud, bueno, una cosa es una recesión y otra cosa es una depresión. Ahorita vamos a ver las estadísticas para el caso de México y de Estados Unidos y van a ver que pues ambas economías pues ahorita por la pandemia que nos sorprendió a todos, pues las economías han bajado muchísimo, ¿verdad? Precisamente, fíjense, bueno, déjenme les muestro esos datos. Les voy a mostrar esos datos. Me regreso a la presentación de PowerPoint y me voy a ir directo a la gráfica que les muestra esto que les estoy diciendo. ¿Sí? Miren, esta gráfica es el PIB real anual de México. Aquí dice, es la tasa de crecimiento anual. O sea, cómo se comportó el PIB de ese año con respecto al año anterior. ¿De acuerdo? La voy a... ¿Se ve bien así los datos? ¿O lo pongo como una presentación? Si se puede como presentación. Sí, se por puede favor, como maestro. presentación, maestro. De acuerdo. ¿Se ve mejor ahí? Sí, gracias. Lo de abajo verde, ¿qué viene siendo los años? Okay. Los años. En el eje aquí horizontal son los años. Aquí es 94. O sea, 94 la economía creció 5%. En el 95 decreció 6%. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que ahí había habido una crisis muy fuerte en el 95? Échenle, yo ya tenía 35 años en esas fechas. Claro que me acuerdo perfectamente de ese año. El año que estuvo súper mal fue en 1994, porque a la par de que hubo cosas muy buenas, también hubo muchos eventos económicos y políticos muy desafortunados. El 1 de enero, recuérdense que
el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas allá en Chiapas. Pues bueno, esa es una cuestión política militar, pues muy mala, ¿no? O sea, en estas fechas de marzo, acuérdense, mataron al candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio. Acuérdense que el PRI siempre ganaba, ¿no? Y entonces nunca hemos sabido por qué lo mataron, quién lo mató. Ya hay series de eso y todo, pero imagínense, o sea, fue también empezó a haber una crisis de confianza en el país, ¿verdad? Y luego en agosto mataron al presidente del partido del PRI, imagínense, ¿sí? Total que fue una serie de eventos muy desafortunados para México, que en diciembre de 1995 pues se devaluó mucho el tipo de cambio, ¿sí? De 3.50 que estaba se fue como a 7.60, casi un 100% o más, imagínense. Bueno, vino al rescate de nosotros Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, aquí se pusieron las pilas y bueno, ya la economía empezó a crecer a 5, a 6, se pagaron esos adeudos, 3, 4, 6, pero en el 2001, acuérdense que Estados Unidos tuvo ahí su problema tuvo una recesión ahí, y siempre que hay una recesión en Estados Unidos, pues nosotros bajamos, ¿verdad? Luego ya hay una recuperación, pero luego vino la crisis del 2009, ¿verdad? De esta crisis del 2009, pues cayó la economía 6.1%, muy parecido al 96. Esta crisis sí vino de Estados Unidos, ¿verdad? Ahora sí que pues por la cuestión que tenemos, es muy global, hay una crisis en Estados Unidos muy parecida en el sentido a la Gran Depresión. O sea, parecida en qué sentido, de que la bolsa cayó y luego después de la caída de la bolsa impactó a la economía. Nada más que hoy en día ya hay más instrumentos para enfrentar las crisis económicas, ¿verdad? En la Gran Depresión no había nada, ¿verdad? Bueno, la economía de México se vuelve a recuperar y luego después ya crece en promedio un 2%. Y desafortunadamente, desde que entró el nuevo gobierno, la economía decreció en el 2019, 0.5. Y luego, con la pandemia, decreció 8 puntos, ¿sí me explico? O sea, este gobierno lleva 2 años y en los 2 años la economía ha caído. Se espera que este año la economía tenga resultados positivos, ¿verdad? Ahora, estos son datos anuales, ¿verdad? Estos que están aquí son datos trimestrales, ¿verdad? Son los últimos que tenemos. Y vean el encabezado que le puse. En 2020 ha tenido una de las mayores caídas, claro, el PIB, debido a la crisis de la pandemia. Caídas no vistas desde la Gran Depresión de Estados Unidos, o sea, desde 1932. Entonces la economía mexicana en el 17 venía creciendo, en el 18 crece, pero un poquito menos, pero a partir del 19, del segundo trimestre ya no se crece, y el tercer trimestre es negativo, el cuarto también es negativo, ahí ya entramos en una recesión, ¿verdad? El primer trimestre del 2020, ya una parte de marzo ya le pegó lo de la pandemia, y vean ustedes lo que cayó en el segundo trimestre del 2020, 18.7%. Se dice fácil, ¿verdad? Y bueno, ya no cayó tanto, pero sí 8.6, 4.3. Y bueno, como les digo, yo creo que todavía, bueno, no les puedo asegurar, pero a lo mejor en clase, porque es a finales de abril cuando nos van a decir el primer trimestre, seguramente ya no vamos a estar en clase, pero pues ya va a haber buenos estimados para esas fechas. Pero bueno, vamos a ver, ojalá que ya pinte como algo positivo, lo cual pues no está claro, ¿verdad?
Si estos mismos resultados los vemos para la economía de Estados Unidos, bueno, la economía de Estados Unidos obviamente en el 2000, en el 95 pues no tuvo crisis, ¿verdad? Sí cayó, pero pues no tuvo crisis. Fue hasta el 2009, ¿sí? En el 2009 la economía cayó 2.8, ¿verdad? Y luego se recupera y en el 2020, o sea, el año pasado, decreció 3.5%, ¿sí? Y otra vez en el 2020 se tuvo la mayor disminución del PIB debido a la pandemia y ha sido la caída del PIB más bajo desde la Gran Depresión de 1929 en Estados Unidos. O sea, que fue una crisis muy fuerte, ¿verdad? Sí. Ahora bien, una pregunta. México cae 8.5 y Estados Unidos cae 3.5%. ¿Por qué creen ustedes que las caídas son tan diferentes? ¿Por qué creen? ¿Qué Por han el valor de escuchado? la moneda, maestro. ¿Mande? Por el valor adquisitivo de su moneda. No, 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 no es por eso. Maestro, Sí, ¿no tiene algo que ver la inflación? ¿No? pues en este caso no tampoco, no. Ambos países tienen, se puede decir, inflaciones bajas. México alrededor de 4, ellos alrededor de 2, pero no, tampoco tiene que ver con eso. Fíjense, tiene mucho que ver con lo que decía Keynes. A ver, ustedes en el examen lo acaban de presentar. ¿Qué decía Keynes cuando un país caía en crisis? ¿Qué tenía que hacer un gobierno? Hoy no he escuchado a Gabriel. A ver, Gabriel, échame la mano con esa respuesta. Ahora estás muy callado. ¿Sí me escuchas, Gabriel? O nada más está así conectado, mi Gabriel. ¿Sí me escucha? Bueno, alguien que le ayude a Gabriel, o sea, ¿qué decía Keynes cuando un país caía en crisis? Maestro, dice Gabriel que le está fallando el internet. No, perdón, adelante, discúlpeme. Dice Gabriel que ¿qué? Que le está fallando el internet. Ah, ok, no. Ok, de acuerdo, no pasa nada. ¿Alguien quiere contestar? ¿Qué El decía Estado tenía que Keynes? intervenir, Lick. ¿Perdón? El Estado tenía que intervenir. Exactamente. Que el gobierno, que el Estado tenía que gastar o bajar impuestos como quiera, ¿verdad? Y de esa manera, el gobierno ayudaba a las empresas, a los individuos, ¿no? Para que de esa manera, pues no caiga tanto el poder adquisitivo, ¿verdad? Y que el desempleo no sea más alto, ¿verdad? Entonces, lo que ha hecho Estados Unidos, ¿sí? Es precisamente gastar más y literal le manda dinero a la gente, ¿sí? Hoy se aprobó en Estados Unidos que le envíen a la gente $1,400 a todos. Digo, obviamente que no me sé al detalle quién sí, quién no, está bien. Pero hagan de cuenta que a ustedes les llegaran ahorita 28,000 pesos, Abigail. ¿Qué harías con ellos, Abigail? No, pues muchas cosas. Me vuelvo Muchas loca, cosas, profesor. pero sobre Ahorro, todo viaje, comprar cosas, ¿no? Seguramente. Sí, seguramente sí. Ibas a decir algo, José Ángel. me ahorro parte de lo que voy a gastar para ir a Cancún. Ándale, ir a Un Cancún. viajecito o algo. Sí, no, esta mugre pandemia no nos deja salir para nada. O comprar más comida o comida hecha, o sea, lo que ustedes gusten y manden, o sea, es dinero de ustedes, se los van a dar, ¿verdad? Entonces, con eso, las empresas
les cae más demanda por sus productos, ya no despiden gente, a lo mejor necesitan contratar gente, ¿verdad? Para reactivar para surtir esa nueva demanda que hay, ¿verdad? Entonces el gobierno le está metiendo mucho dinero, ¿verdad? Entonces quiere decir, maestro, que por eso es el apoyo, es que no sé cómo explicarme, el apoyo que da el gobierno hacia nosotros. Sí, a la gente. Estados Unidos apoya mucho desde siempre a los ciudadanos, ¿no? Así es, entonces se apoya mucho a las empresas también, a ver, pues no paguen impuestos o difiéranlo, oye, te doy crédito para que ahorita en esta pandemia salgas adelante, ¿verdad? ¿Qué ha pasado aquí en México? ¿Se ha apoyado a las empresas? ¿Se ha apoyado a la gente? No. Pues no ha habido un apoyo de parte del gobierno, no ha querido, ¿verdad? Al contrario, bajaron los precios, los sueldos. Al contrario, exactamente. Y también por otras medidas está obteniendo más impuestos de la gente, ¿verdad? De las empresas, o sea, las obliga, las que deben, órale, págame, págame, págame. O sea, no sé por qué razón el gobierno actual aquí en México no quiere endeudarse. Así, punto. No se quiere endeudar, no quiere gastar, y entonces pues entonces aquí nosotros la crisis fue más fuerte, en el 2020 ya fue más fuerte, y ahora en este 2021 vamos a ver, la economía va a repuntar, pero seguramente va a repuntar mal la de Estados Unidos porque se le está apoyando. Ahora, ojo, no es gratis porque el gobierno se está endeudando, ¿verdad? Y esa deuda la van a pagar los trabajadores de ahorita y a lo mejor los hijos y los nietos, no sé si me explico tampoco. Es gratis, pero es esperada por un empleo. Eso es desde mi punto de vista, o sea, en ese sentido soy más keynesiano que nada, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, son dos políticas muy diferentes, o sea, una que sí apoya, otra que no, y a cómo vamos, por ejemplo, este año, les digo, este señor Biden ya aprobó, fíjense, es 1.9 billones de dólares. Se dice fácil, ¿sí? Son 1.900 mil millones de dólares con los que va a apoyar a la gente. Entonces, pues eso va a hacer que esa economía crezca. Claro, después hay que pagarlos, pero bueno, ahorita por lo pronto es lo que se necesita. Y en cambio aquí, pues mucha gente ya perdió su empleo, otros perdieron su negocio, otros ha bajado muchísimo, están moribundos. ¿Sí me explico? O sea, no sé, o sea, bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Muy bien, entonces fíjense, déjenme por último, me voy a regresar ahí a la presentación porque hay un punto importante que quiero ya por último decir. En la presentación viene, pero lo necesito resaltar. Bueno, si se fijan aquí, en ningún lado ustedes ven el tamaño del PIB de Estados Unidos, ni tampoco el de México. Vemos las variaciones, ¿verdad? Ya sé lo que les quiero decir. Es dos cosas. La primera, ustedes ya formaron equipos, ¿verdad? Alguien, por ejemplo, Sí, maestro. por ejemplo, Abigail, ¿qué equipo estás tú? ¿Le digo el país? Sí. Inglaterra. Ándale, Inglaterra. Bueno, lo que ustedes van a hacer es de Inglaterra buscar cuál es el Producto Interno Bruto de Inglaterra. Claro, van a buscar el PIB real y claro, van a buscar cuánto ha crecido, ¿sí? Yo les voy a decir bien las rúbricas, pero son cómo se ha desempeñado en los últimos 10 años, ¿sí? Ok. ¿Sí me explico? De hecho, les voy a mandar, tengo por ahí una revista que me está llegando, ahí les voy a mandar, ahí dice ya cuál es el comportamiento del PIB del 2020 de Inglaterra.
y de muchos países, México también, obviamente, Estados Unidos. Esas se les voy a mandar ahí en el WhatsApp para que ya lo tengan. Entonces Maestro. ustedes buscan los años anteriores, cómo es el comportamiento. ¿Sí? Ah, ok. ¿Y nos pide gráficas así como usted? Sí, ¿O? sí, va a ser gráficas, así es, de los últimos 10 años, ¿no? Así más o menos como estas. Ustedes, pues bueno, ahí yo les voy a pedir el trabajo en PowerPoint, entonces, bueno, ahí pues si no saben, van a aprender a hacer las gráficas, ¿verdad? Entonces van a hacer una grafiquita y ahí vamos a ver, por ejemplo, Inglaterra, cuál es su crecimiento económico. Yo no me lo sé, ¿sí? Oye, sufrió con la pandemia, está sufriendo con el Brexit, ya ven que se salió de la Comunidad Económica Europea. Entonces, bueno, todo eso es un ejemplo, ¿verdad? Alguien a lo mejor elige China, y bueno, China fue el único país que creció el año pasado, fíjense. Y en este año va a crecer bastante. O sea, porque, bueno, pues es otro tipo de país, pero bueno, en cambio, países como Francia, España, México, Italia, sufrimos muchísimo porque también son economías que dependen mucho del turismo. Y el turismo fue el sector más afectado de todos, ¿verdad? Entonces esas economías, pues sufrimos bastante con eso, ¿no? Y el otro tema que les quiero mencionar, esto lo vamos a ver, es el siguiente. Aquí dice, el PIB real sirve para medir el crecimiento económico de una economía, ¿sí? O sea, si queremos saber el crecimiento de una economía, tenemos que buscar los PIB reales, ¿ok? Y entonces el PIB nominal, ¿para qué sirve? Bueno, el PIB nominal sirve para medir el tamaño de una economía. Más adelante vamos a ver ahí un ejercicio, pero hoy por hoy la economía más grande del mundo es Estados Unidos, la segunda es China y la tercera es Japón y las tres por mucho. O sea, ahí se van a mantener. A lo mejor en unos 20, 25 años China va a sobrepasar a Estados Unidos, pero entonces va a ser China, Estados Unidos y Japón. Son demasiado grandes, ¿verdad? Entonces el PIB nominal sirve para medir el tamaño de una economía, ¿verdad? Y el PIB real sirve para medir el tamaño económico. Perdónenme. El PIB real sirve para medir el crecimiento económico de una economía. Si lo viéramos como una persona, hagan de cuenta, el PIB real es qué tan rápido corre ese individuo, ¿verdad? Con el PIB real vamos a ver a qué velocidad corre. Y el PIB nominal es como de qué tamaño es esa persona, ¿sí? Si es una persona pequeña o una persona muy grande. Entonces vamos a tener, por ejemplo, China. China es como si fuera un jugador de fútbol americano. Está enorme y corre súper rápido, ¿verdad? Pero van a ver que Japón también es una economía muy grande, pero ya casi no crece, fíjense. Ahí nos vamos a adentrar a Japón. No sé si alguien eligió el país Japón en este grupo. ¿No? ¿Nadie eligió Japón? ¿No? Bueno, Sí, Japón, nosotros. ándale. Bueno, Japón va a ser una economía muy grande, pero no crece ya. Entonces es como un individuo grande, pero está lento. Va ahí caminando muy despacito. Y bueno, ahí vamos a ver por qué es esa razón. Muy bien, entonces, miren, lo que vamos a hacer, vamos a hacer este tema del PIB, vamos a continuar la próxima clase. Y de tarea, voy a subir ahí bueno, se los voy a mandar ahí en el WhatsApp o en Brightspace, ahí veo. Ah, no, ya sé dónde lo voy a poner. En los archivos, ahí donde dice administrar archivos, ¿se acuerdan? Herramientas y luego administrar archivos, ahí donde están los resúmenes de batalla por la economía mundial, ¿sí? Bueno, ahí voy a subir esta presentación del PIB. También viene el tema del desempleo que vamos a ver después, la voy a subir. Voy a subir el cálculo del PIB nominal y el PIB real, el Excel, para que lo vean así tal como está ahí, ya hecho.
Voy a subir una lectura de qué es el PIB. Precisamente son 2 hojitas que son del qué es el PIB, qué es el PIB, así se llama. Y trae todos estos temas que estamos platicando, ahí se muestran en ese archivo, que son solamente 2 hojitas, está escrito por unos economistas del Fondo Monetario Internacional. Y por último, ahí mismo voy a poner la tarea. La tarea para la próxima semana va a tener 2 partes. La primera parte es, van a calcular ustedes un índice de precios compuestos, y en la segunda parte van a calcular ustedes, les voy a poner otros números, ¿verdad? Cómo calcular el PIB nominal y real. Y lo revisamos la próxima semana. Entonces, todo va a estar ahí en Brightspace, ahí en administrar archivos. Creo que sí dice herramientas y luego administrar archivos, algo así, dice. Muy bien, no sé si alguien tenga una duda. Comentario. Sí. Yo, profe, tengo una duda. Sí. Lo que vamos a hacer en equipo, por ejemplo, a nosotros nos tocó Japón. ¿Vamos a calcular el PIB de los últimos 10 años? Sí, ¿verdad? Sí. Mira, te vas a dar cuenta, Viridiana, ¿verdad? Te vas a dar cuenta Sí. que esos datos están disponibles ya, ¿eh? Ya están disponibles. O sea, ese dato de menos 8.5 o menos 3.5 están disponibles. No, casi te voy a decir que ni siquiera tienes que aplicar la fórmula. Te lo digo porque pues muchos jóvenes me han dicho, no, maestro, ahí en internet está todo disponible. El crecimiento del PIB ya calculado. O sea, nomás lo que van a hacer ustedes es ubicarlo, ¿verdad? Y ponerlo en una gráfica, nada más. Y entonces Ok. vamos a ver si ese país cumple con el objetivo del crecimiento económico. Eso es lo que ustedes van a descubrir al ir viendo los datos. ¿De acuerdo? Ok, lo quiere con gráfica, ¿verdad, maestro? Sí, sí, de todos modos, la próxima clase les voy a mostrar aquí las rúbricas para que los vean. Todo va a ser en PowerPoint, para que al final de la clase cada grupo pueda proyectar aquí su presentación. No va a ser no creo que vaya a ser un trabajo muy extenso, ¿verdad? Pero sí vayan buscando, por ejemplo, principales variables socioeconómicas. Los alumnos, por ejemplo, empiezan por decir Japón, a ver dónde está ubicado Japón geográficamente hablando, ponen a lo mejor un mapa, cuál es su sistema político, cuáles son sus principales variables socioeconómicas, qué población tiene, qué sistema político tiene. ¿Sí me explico? O sea, ese tipo, por ejemplo, ahorita el primer ministro de Japón, ¿quién es? ¿Sí? Son datos que, si bien, vamos a decir, no son económicos, pero hagan de cuenta que ustedes van a hacer un trabajo como para explicarle a un compañero, mira, te voy a decir quién es Japón. Aquí está, tiene está ubicado acá en el sudeste asiático, tiene esta población, este es su primer ministro. ¿Sí me explicó? O sea, y mira cómo crece o no crece económicamente, porque después vamos a ver el desempleo, después la inflación y después el tipo de... Y vamos a ver si esa economía está cumpliendo con los 4 objetivos económicos o no. Esa va a ser, de hecho, esa es la hipótesis del trabajo, ¿sí? Sobre esa línea vamos a trabajar, ¿ok? Ok, profe, sí, me quedó claro. Maestro, Ok, de todos modos, yo voy a proyectar aquí para que vean cómo son esas rúbricas. Adelante. maestro, ¿puedo buscarlo a usted en su WhatsApp para preguntarle algo sobre... Es que encontré una página donde posiblemente sean el PIB de este país durante los 10 años, pero no sé si está correcto. Entonces, no sé si sí. Si quieres, o me lo mandas o ahí me ubicas cómo verla, y sí, Ah, bueno, ok. y con Gracias. gusto me preguntan, porque fíjense, es importante
que pongamos ahí, no, esas cosas ahora sí que indebidas. Sí, no, claro que sí. Cualquier duda, comentario me dice. Muy bien, entonces, repitiendo, entonces, sí más o menos queda claro en qué vamos a trabajar, ¿verdad? ¿Sí? Sí, maestro. Profe, nada más una última pregunta. ¿Este trabajo para cuándo lo...? Muy buena pregunta. Mira, acuérdense que dije en la clase pasada, este trabajo lo vamos a ir haciendo de poco en poco y lo vamos a presentar al final de la clase, pero vamos a ir encargando tareas de poco en poco. Ya para la próxima semana va a ser la primera tarea y luego la siguiente y así, ¿verdad? De tal manera que lo vamos a ir haciendo de poco en poco, pero aquí el consejo que les doy es ya, vayan buscándolo, vayan consiguiendo información, ¿verdad? Sé que luego hay gente que se divide el trabajo, pues está bien, o sea, se puede hacer, pero pues siempre es bueno que tenga una misma fuente de información, ¿verdad? Pero sí, lo vamos a ir haciendo de poco en poco, para que al final ya me lo presenten y ahí yo califico. O sea, es importante porque vale 25 puntos, ¿verdad? Entonces es importante que pues lo hagamos de la mejor manera posible porque pues no es un examen, entonces pues digamos que esos 25 puntos pues están muy al alcance si desde ahorita nos ponemos las pilas, ¿no? Muy bien. Voy a aquí